Lamentablemente, Noemi, las alegrías van a tardar un poco en Arequipa. Las cosas se complican aún más con el número de fallecidos, con el número de contagios. Todos los esfuerzos del Ejecutivo están puestos para mejorar esta situación y tenemos la obligación de estar muy atentos a todo lo que requieran los ciudadanos de esta región, que es la que la tiene más difícil en este momento en su lucha contra la COVID-19. En ese sentido, tenemos al doctor Richard Hernández, él es director del Hospital COVID Honorio Delgado, quien por unos minutos va a estar con nosotros para escuchar las demandas inminentes a resolver en esta lucha contra la COVID-19. Doctor Hernández, gracias por estar en Encendidos. Muy Buen día, amable, doctor muchas gracias, Hernández. señor Mauricio, muchas gracias a RPP por darnos a conocer cómo está la situación en la región Arequipa y específicamente en nuestro hospital, el Honorio Delgado. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuáles son las principales demandas para hacerle la lucha a la COVID-19 con todas las variedades que sabemos están transitando en la Ciudad Blanca? Sí, efectivamente, ya desde hace 2 meses nosotros tenemos un incremento lento pero sostenido de pacientes, a diferencia del resto del país, en donde ya la curva epidemiológica estaba en aplanamiento, en meseta y luego en descenso. Sin embargo, nosotros tuvimos un incremento cada vez mayor de pacientes, sobre todo que llevan a nuestro hospital, y en las 3 últimas semanas el incremento fue mayor. Coordinamos con la Gerencia de Salud y también con el Ministerio de Salud. Ellos han venido la semana pasada ya a trabajar con nosotros, están en nuestra región, están en nuestro hospital, también apoyándonos en los temas logísticos, infraestructura y equipamiento que necesitamos en nuestro hospital, ¿no? Y también con la confirmación ya de la variable Delta que ha llegado a nuestra región. Entonces estamos. Pero ¿cuáles son esas demandas logísticas para aprovechar estos minutos en los que nos están escuchando probablemente todas las autoridades involucradas, que sabemos ha viajado una delegación del MINSA, de Salud, a Arequipa? ¿Cuáles son esas demandas logísticas? A nosotros nos dejó aterrados, conmovidos, el reporte de Cristian Ramos, que enumeró, obviamente, fuera del Honorio Delgado, una planta de oxígeno que estaba parada 5 días por falta de repuesto. El repuesto estaba en Lima y llevaba 5 días sin proveer oxígeno a quienes lo necesitaban. Sí, efectivamente, esa planta de oxígeno tuvo que repararse, demoró más o menos una semana traer el repuesto de Lima. Gracias a Dios ya lo tenemos, ya nuestra planta está funcionando. ¿Es una planta del Honorio Delgado o es una planta independiente que abastece al Honorio Delgado? No, nosotros en medio de la pandemia hemos tenido la oportunidad de implementar 3 plantas de oxígeno, 2 donadas por la empresa privada, Cerro Verde y Cemento Yura, y una implementada por el gobierno regional. Doctor Hernández, ahí es donde nosotros quisiéramos aprovechar esta conversación para simplificar las cosas y no entramparnos en burocracia. Si el vuelo de Lima a Arequipa dura 1 hora y en Lima están los repuestos, ¿por qué tardó 5 días en repararse? Quisiéramos entender esto. Primero, lo que tenemos que ver es que la disponibilidad de los repuestos de esas plantas, recordemos que el Perú no fabrica plantas de oxígeno, tienen que traerse del extranjero. Entonces, por ende, esos repuestos también tienen que traerse del extranjero. Entonces, a nosotros la empresa nos dijo que llegaba en 3 días, y eso es lo que ha sucedido mientras nosotros hacíamos el requerimiento logístico. Que no es que el repuesto estaba en Lima en stock, el repuesto estaba fuera del país. Claro, ¿no? Entonces, y eso también sabemos que a nivel mundial todos los repuestos... ¿De qué país estamos hablando para conocer en profundidad el tema? Nuestra planta ha venido de Estados Unidos. La planta de Cerro Verde vino de Estados Unidos. Correcto. Bueno. Doctor Hernández, sí. Doctor Hernández, el gobierno ha dispuesto un cerco epidemiológico en Arequipa debido a la presencia de la variante Delta y las consecuencias tan nefastas que se registran en este punto del país. ¿En qué consiste este cerco epidemiológico? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los arequipeños? Por favor, para que comprendamos mejor en qué consiste esta medida. Primero, una de las más grandes medidas que se ha tomado a nivel del gobierno central es de restringir la entrada a nuestro departamento, a nuestra región. Entonces ya los vuelos de Arequipa hacia afuera o de otras regiones hacia Arequipa están restringidos a partir del día lunes. Igualmente los viajes terrestres.
Y las medidas de restricción, por ejemplo, se van a, más que ampliar, lo que vamos a hacer es ser más exigentes en el uso de las medidas de bioseguridad, ¿no? La restricción a los accesos, por ejemplo, a los moles, a los centros comerciales, a los restaurantes, ¿no? Y las diversas actividades que se tienen que hacer va a estar restringido. En realidad yo pienso que no es la restricción lo que va a primar acá, simplemente es el comportamiento de la población frente a las medidas de bioseguridad que debemos tomar todos nosotros. Es decir, la gente podrá seguir saliendo, podrá realizar sus actividades económicas dentro de Arequipa, doctor. Así es, así es. Recordemos que la actividad económica a lo largo de este tiempo, de este periodo de pandemia, ha sido muy golpeada. Ya la gente no puede estar recluida en sus hogares, en sus domicilios por más tiempo, porque la población, la mayor población económicamente activa tiene trabajo informal, y ese es uno de los motivos también por lo cual las personas están obligadas a salir a ganarse el pan día a día para llevar a su casa. Con las medidas que la Organización Mundial de la Salud y todos estamos conscientes, corta la cadena de contagios, ¿no? Se puede generar algo de dinero trabajando a 2 metros de distancia, con doble mascarilla, con un lavado de manos constante, ¿no? El tema del abastecimiento de mascarillas es gratuito en algunas zonas de Arequipa, donde finalmente todos estamos conscientes, producto de la crisis económica, bajaron las posibilidades de adquisición de los ciudadanos y había toda una estrategia para que la mascarilla sea de uso público y las autoridades regionales, locales, las iban a donar. ¿Se logró concretar esto? Sí, hay algunos locales, algunos lugares donde las mascarillas se dan gratuitamente, ¿no? Nuestro hospital, por ejemplo, está garantizada las medidas de bioseguridad. Senares, ¿no?, que es una dependencia del Ministerio de Salud, nos abastece constantemente de equipos de EPPs, por ejemplo, ¿no? Y eso también ayuda a nuestro personal para poder atender a nuestros pacientes. Algo que nos preocupa, doctor Hernández, obviamente es el crecimiento, ¿no?, de contagios y fallecidos en Arequipa. La data es fría, no es subjetiva, y a la vez que nos llega información que estando las vacunas ya en Arequipa, no se va a la velocidad que se debiera con la jornada de vacunación. Quisiéramos, por favor, contar con su análisis de cómo mejorar la campaña de vacunación en Arequipa al volver de esta pausa, si lo permite. Listo. Mauricio Fernandini y Noemí Mamani, estamos con ustedes en Encendidos a través de RPP, La Voz del Perú, y estamos conversando sobre un tema muy importante con el director del Hospital COVID, Honorio Delgado, en Arequipa, el doctor Richard Hernández, sobre la situación que se vive en esta región, donde se ha detectado casos de la variante Delta. Doctor Hernández, quedaban preguntas pendientes, pero había un asunto, por favor, que quería y que Mauricio también hizo referencia, el uso de la mascarilla. Si bien es cierto, se ha declarado como un bien público las mascarillas a nivel nacional, usted nos hacía referencia de que sí, las habían entregado para el personal, pero hay mascarillas para la ciudadanía, para los ciudadanos que en muchos casos ni siquiera tienen el presupuesto necesario para comprarse una mascarilla. Así es, eso efectivamente es cierto. Hay personas que no tienen para comprarse un pan, pero tienen que estar obligadas a comprarse una mascarilla o un protector facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese y ahora cuando te dicen doble ya no alcanza. Así es. En ese sentido, estábamos conversando sobre el manejo de la pandemia en nuestra región. Entonces, no solamente es un tema eminentemente del sector de salud, del Ministerio de Salud, la Gerencia de Salud, también todas las autoridades, tanto locales, regionales, deberían estar involucradas en este tema. La empresa privada también debería estar involucrada en este tema. Entonces, cada persona que no tenga mascarilla, en vez de evitarle ingresar a un centro comercial, por ejemplo, se le debería proporcionar una mascarilla, porque lo más importante no es cortar la economía de la ciudad, sino más bien fortalecerla con estas medidas de bioseguridad. En ese sentido, ¿se entregan mascarillas gratuitas, doctor? ¿En la actualidad se entregan mascarillas gratuitas? Hay algunos locales que sí lo entregan, pero no todos, porque eso también genera un presupuesto. Sin embargo, en medio de una pandemia, tenemos que hacer el esfuerzo para no cortar la cadena económica que tenemos nosotros y fortalecer
las medidas de bioseguridad para poder garantizar una buena economía en todo el Perú. Doctor, yo quería volver a la pregunta que le dejé antes de irnos a la pausa, y era con respecto a la jornada de vacunación en Arequipa, que veíamos, estaban las vacunas ya en la región, pero el ritmo no era el esperado. ¿Cómo se puede finalmente acelerar este? A ver, cuando el Ministerio de Salud envía las vacunas a nuestra región, lo digo porque hemos participado también en múltiples conversaciones que tenemos, en las reuniones técnicas que tenemos para ver cómo va el manejo de del COVID aquí en Arequipa, en la Gerencia de Salud, nos manifestaron que el Ministerio ya tenía un calendario que se tenía que cumplir. Sin embargo, ese calendario no concordaba con la realidad de cada departamento, de cada región, y eso es lo que ha sucedido en Arequipa. La Gerencia Regional de Salud también elaboró un cronograma, un calendario para poder cumplirse, pero como ya las normas, las leyes lo dictaminaban, tenía que cumplirse el de Lima. Y es ahí que hubo entonces un problema logístico también de cómo distribuir las vacunas. Entonces la primera reflexión que tenemos que hacer es que debería haber una mayor comunicación, una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud y las regiones para tener la realidad de cada región y poder así hacer más flexible en los planes de vacunación que se tiene a nivel del gobierno central. Para entender un poquito, a diferencia de Lima, que el ciudadano pone su DNI en una página web y tiene un horario y un local de vacunación, ¿cómo lo han organizado en Arequipa? Por ejemplo, en la región Arequipa se ha distribuido por sectores, por segmentos y también por edades, ¿no? Pero a diferencia de Lima, por ejemplo, el ciudadano aquí no tiene esa facilidad de poder poner su DNI y salir o que salga su nombre en un determinado centro de vacunación. ¿Y cómo se entera el ciudadano a dónde le toca y cuándo le toca el ciudadano que reside en Arequipa? Esa misión se la ha encomendado, por ejemplo, a los alcaldes, ¿no?, distritales, para poder llamar a su población. Lo que se hace acá es difundir a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que los puntos de vacunación van a ser tal día, tal hora, y que se tienen que acercar determinada persona que cumpla con los requisitos, por ejemplo, por la edad, ¿no?, que eso es importante. ¿Y en qué están ahorita en Arequipa? ¿En qué grupo etario están? Bueno, ya con la llegada del grupo del Ministerio de Salud se ha determinado que ya las personas mayores de 50 años ya pueden venir a vacunarse, ¿no? Bien, importante aprovechar esta conversación porque nos sentimos orgullosos que tantos seguidores tiene RPP hasta en el último rincón de Arequipa y del Perú, y nos están escuchando, y muchos de ellos tienen más de 50 y no han ido por la primera dosis, ¿no? Porque a veces la comunicación en redes no ha sido eficiente, no todos han entrado con la frecuencia que el alcalde de determinado distrito esperaba, y quisiéramos reafirmar ese mensaje. Atención, ciudadanos de Arequipa, con más de 50 años, ubiquen en su distrito respectivo, en su municipalidad, su local de vacunación y procedan a hacerlo. Estamos tan preocupados de que vaya tan lenta la vacunación en esa región que por ahora está muy castigada. Muy bien. Doctor Hernández, le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana. Dios quiera que las cosas mejoren lo más pronto posible. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad.